más y menos probables para la economía desarrollada global y cómo nos parece que es más o menos probable que impacte a los mercados de riesgo, de renta fija, de renta variable, monedas y materias primas y metales. Las primeras semanas del año 2018 ya nos han demostrado que va a ser bastante diferente de lo que venimos acostumbrados en términos de todos los activos de riesgo suben de precio porque hay un exceso enorme de liquidez en los mercados internacionales provocado por 8 años de los 4 bancos centrales más grandes del planeta emitiendo alrededor de 11 trillones de dólares equivalentes, inundando de liquidez el mercado para contrarrestar el gran riesgo de recesión y de deflación de la que venía la economía global. Finalmente, durante el año ya 2017, se consolida una época de crecimiento no solamente en los estados de la economía de los Estados Unidos, sino también en Europa, alrededor del 2%, y en Japón, alrededor del 2,5 y 2,7%. El poder adquisitivo de los salarios mejora, aumentan los salarios alrededor del entre el 1,5 y el 2,5% en las 3 grandes regiones, economías, y todo venía bien porque las empresas tienen ganancias muy interesantes, en particular en la economía de los Estados Unidos con la baja de impuestos y la oportunidad de repatriar capitales que estaban en el exterior para las compañías, una euforia muy interesante. Se estima que la baja de impuestos impacte en el año 2018 en un crecimiento de las ganancias de las empresas 6% mayor de lo que estaba ya proyectado, que era el 8%. Luego de un cuarto trimestre del 2017 donde las ganancias de las empresas de los Estados Unidos subieron el 15%. El mismo trimestre, la ganancia de las empresas en Japón subieron el 50%. Están estimando que el año que viene van a subir otro 15%. 85% de las empresas que reportaron ganancias de los resultados del cuarto trimestre en los Estados Unidos, ese periodo de reporte que finalizó la semana anterior, reportaron ganancias mejores de lo que se había proyectado. En el caso de Europa, 67% de las empresas reportaron ganancias mejores de lo que se esperaba. Generalmente, luego de que termina el periodo de reporte de resultados trimestrales en Europa y en Estados Unidos, los grandes bancos de inversión, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citibank, organizan conferencias de distintas industrias en la economía e invitan a los directores ejecutivos, a los presidentes, a los directores de finanzas para dar un panorama de lo que esperan para el año siguiente en términos de oportunidades de negocios. Los resultados de esas conferencias han dado récords históricos, nunca vistos, optimismo, apetito de riesgo en inversiones de economía real, oportunidad de incrementar precios y de seguir incrementando salarios. Un optimismo que no se había visto en mucho tiempo. En particular, en el caso de los Estados Unidos, los presidentes de empresas uno puede estimar más o menos alrededor de 15 años, estaban acostumbrados a simplemente tomar dinero prestado prácticamente gratis, porque las tasas de interés estaban cercanas a cero, la mayor cantidad de dinero posible, y hacer dos cosas: invertirlo en inversiones de corto plazo de poco riesgo, cash, o si no recomprar acciones, pero no invertir en producción en economía real. Ese fenómeno se revierte con la presidencia. ¿Y por qué esos 15 años? La segunda presidencia de Bush era una economía de guerra y la incertidumbre demasiado amplia para compañías que participan en mercados globales para invertir en economía real. Y luego la realidad es que con las dos presidencias de Obama, los presidentes de la compañía le llamaban por teléfono y Obama no contestaba el teléfono. Entonces había un divorcio entre el gobierno y los presidentes de las compañías. Ahora hay una unión. Lo que es ampliamente conocido es que la reforma tributaria en los Estados Unidos beneficia a dos sectores: a las empresas y a los ricos. En particular a las empresas baja la tasa del 35% al 21%. Eso crea una oportunidad de cash. Por ejemplo, empresas del sector productivo
están estimando incrementos en volumen de ventas de entre el 12 y el 17% para el año 2018. Digamos que se equivocan, que hacen la mitad. Venimos de años en la presidencia de Obama donde el incremento bruto en ventas era el 2, el 3% anual, sí incrementado. Todo este panorama enormemente optimista se contrasta con el potencial miedo de recalentamiento de las economías y riesgo de inflación. Los mercados de tasa de interés vienen reflejando la mejora de la actividad económica y la expectativa de aumento en las tasas, en la inflación, subiendo las tasas de interés, pero suavemente. En mercados que están controlados por algoritmos, la dinámica de cómo se llega de un precio a otro, en nuestra modesta opinión, es más importante que a dónde va el precio. La tendencia es importante, pero muchísimo más importante que eso es si los mercados van al precio que tienen que llegar de equilibrio en escalera o en ascensor. Porque si van en ascensor se genera a veces pánico, pero definitivamente aversión al riesgo y redistribución de riesgos. Ese caso lo experimentamos por primera vez el 4 y 5 de enero, luego 4 y 5 de febrero, 9 de febrero. ¿Por qué los mercados de renta variable, no solamente en Estados Unidos, globales, se comportan de esa forma? Bueno, mirando para atrás, nosotros en nuestras publicaciones y análisis el viernes 26 de enero dijimos que la pendiente en la suba de precios sincronizada, parabólica, que veníamos experimentando, a este punto, luego de que el mercado en Estados Unidos se había subido alrededor del 32-33%, o 30 y pico por ciento en Europa, en todos los mercados emergentes 35, 20, 40%, era ya no saludable, hacía falta una corrección. O sea, en las primeras caídas de precios de la semana del 30 de enero, era algo esperado, razonable y saludable. Ahora, lo que ocurre es que los datos de desempleo en los Estados Unidos ese viernes sacan un dato que dice que los salarios han aumentado casi al 3% anualizado. Y eso ya le manda a los mercados una especie de señal de luz amarilla o luz naranja. Combinado con eso, el dato más importante luego de eso es, bueno, si los salarios están creciendo, es el primer indicador de que la inflación va a comenzar a crecer. Y el problema o el miedo de los mercados o de los inversores globales no es que la inflación suba o que las tasas de interés suban, sino que los bancos centrales se encuentren con una sorpresa. Que de buenas a primeras ellos están esperando que la inflación vaya del 2 al 2,5 al 2,7, en lugar les ocurra que del 1,8 salta al 3. Y no un dato, sino 2 o 3 datos. ¿Por qué eso es un problema? No porque las tasas de interés suban, porque en una economía donde el sector privado tiene capacidad de generar ganancias, los factores de producción, trabajo y capital, el capital tiene que pagar tasas de interés, pueden pagar tasas de interés más altas. Si recuerda la década de los 80, cuando uno miraba la economía, las tasas de interés subiendo era una señal de salud en la economía, porque las tasas de interés subiendo, el costo de crédito podía subir, eso demostraba que los individuos consumidores individuales y las empresas podían pagar ese interés más alto porque tenían ganancias o poder adquisitivo. El problema es que la sorpresa, la velocidad a la que los movimientos van a ocurrir, la incertidumbre, y genera un movimiento bastante brusco en los mercados. Pero otra vez hay que contrastarlo eso con un escenario, una economía global en franco crecimiento, los Estados Unidos probablemente más cercano al 3% este año, las distintas estimaciones de los analistas en la economía global es el 3,5, 3,6% para el 2018, enormemente saludable. Pero, ¿por qué se podría descarrilar esa salud? En ese escenario, por supuesto, la expectativa es que a pesar de estas correcciones, todas las inversiones de activos de riesgo, renta variable, crédito, en este año 2018 deberían ofrecer retornos interesantes y positivos. A pesar de que, en términos de ciclo económico,
Los Estados Unidos están en la parte ya más vieja de su ciclo económico. La economía ha crecido por 8 años ininterrumpidos, 9 años casi ininterrumpidos. En general, históricamente, por los últimos 180 años, las economías tienen ciclos económicos de expansión a recesión de más o menos 8 o 9 años. Pero las otras grandes economías, Europa y Japón, no están en ese punto del ciclo. Están en Japón 4 años y Europa 5 años de crecimiento, o sea, tiene más tiempo. El problema es que la suba de inflación inesperada, el shock de inflación inesperado, haga que los bancos centrales tengan que seguir a apurarse, a subir tasa de interés más rápido de lo que hubiesen querido, hubiesen proyectado, para evitar un recalentamiento de la economía y alta inflación. Entonces los mercados se asustan. Una vez que los mercados tienen una corrección, no vuelven al mismo nivel el día siguiente ni la semana siguiente, porque hay una redistribución natural de los capitales de riesgo a tener una alocación más alta, activos de resguardo, y además una particularidad que esta vez es la primera vez que los mercados globales lo van a tener que digerir, procesar, y uno de los gobiernos más fuertes en el mundo, que es el gobierno americano, el gobierno europeo a través de Alemania, el Banco Central de Europa, o el oro, activos de resguardo. Pero venimos, como comentaba antes, de un contexto, durante los últimos 9 años, que la alta liquidez hacía que todos los activos subían juntos o bajaban juntos. La clave es, las correlaciones entre las distintas clases de activos dejaron de funcionar como habían funcionado por décadas. En ese contexto, los fondos de inversión, así sean fondos de pensión, fondos soberanos o hedge funds, encuentran un problema que no tiene un activo alternativo. Y la solución, los genios de Wall Street siempre inventan algo diferente, los especialistas en derivados encontraron armar fondos o estructuras que permitían generar retornos a los fondos en forma diversificada en la medida que la volatilidad global de los mercados, un índice famoso, ahora va a ser sinónimo con mala palabra de aquí adelante, es el VIX, la volatilidad de una combinación de mercados de riesgo. Se crearon alrededor de 43.000 millones de dólares de inversión en fondos o estructuras que ganaban dinero cuando la volatilidad estaba baja. Para darles una idea, la volatilidad de los mercados había llegado a un punto mínimo de 9.4% en el mínimo histórico, 9.4% en diciembre, creo que fue. En enero ya estaba en el 11%. El día 5 de febrero, sí, el 5 de febrero, cuando los mercados se desmoronan, después les puedo mostrar exactamente cuándo se desmoronan, ese día 5 de febrero, a las 11 de la mañana la volatilidad estaba 11.2, a las 4 de la tarde valía 50. ¿Y qué es lo que eso generó? Estos fondos, estas estructuras, tienen que salir a cubrir el corto. Ellos están cortos de volatilidad. Ellos necesitan que la volatilidad esté baja o no se mueva. Cuando la volatilidad sube, tienen que salir a comprar algo que no tiene mucho más caro. Y la oferta de este activo que no existe, que es volatilidad, desaparece en un mercado que va de 11 a 50 en 3 horas. Eso no es un producto que uno pueda palpar, es una creación de derivados. Bueno, como consecuencia de eso, el día siguiente, uno de los fondos más grandes de este nuevo activo, este nuevo juguete que tenían el VIX, liquidó, cerró, generaron pérdidas y cerró. Pero hay una serie de otros fondos muy grandes también, e inversores que están invertidos en esos fondos con pérdidas no realizadas, que ¿qué es lo que van a hacer? Van a esperar y cuando la volatilidad sea amaine y baje, van a salir a comprar. Inmediatamente un activo escaso lo van a hacer subir. ¿Y por qué eso tiene importancia? Porque cuando los participantes en los mercados están mirando un montón de alertas, un montón de señales, el futuro del bono de 10 años en Estados Unidos y en Alemania en euros, el precio del petróleo, la canasta del dólar, el euro, el índice del S&P, la volatilidad. Está todo tranquilo, de repente la volatilidad llega a 18 y ven que empieza a subir. Un activo que es escaso no va a 18 a 19, va a 18 a 27. Inmediatamente le pegan los activos de renta variable, potencialmente compran oro y compran bonos. ¿Y qué hacen con el petróleo? Bueno, miran en dónde va el euro. Vamos a
y lo estamos experimentando en los últimos 2 días. Es nuestra impresión que el escenario más probable que tenemos enfrente nuestro es uno donde las correlaciones entre los mercados más grandes y más importantes del planeta, los futuros, el del Nikkei, el del S&P, el del Eurostoxx 50, el bono de 10 años en euros, el bono de 10 años en los Estados Unidos, el petróleo, el oro, la canasta del dólar, tienen determinadas correlaciones. Esas correlaciones, como les comentaba antes, cambiaron y comenzaron a ser más inestables. Nos parece a nosotros que el contexto en el que vamos a vivir va a hacer que esas correlaciones sean más inestables todavía. Ejemplo, en el que estamos hace 24 horas. La canasta del dólar viene debilitándose por un tiempo largo. El euro apreciándose, el yen apreciándose, la canasta del dólar debilitándose. Podemos especular por qué. Bueno, primero porque todas las noticias respecto de fortaleza de la actividad económica y suba de tasa de interés en el dólar en los Estados Unidos eran noticias viejas. Pero ya estamos empezando a ver como el Banco Central de Japón y el Banco Central de Europa, tímidamente y como andando a punta de pies, le están empezando a dar señales a los mercados de que van a subir tasa de interés. Entonces, la oportunidad de retorno marginal está más en otras monedas que en el dólar. Entonces, salida del dólar. Después, el programa de los Estados Unidos es un aumento del gasto de infraestructura de una magnitud muy grande, déficit fiscal en incremento, se estima hasta $1 trillón en los próximos 2 o 3 años. Eso hace que más dólares en el mercado, el valor del dólar tiene que debilitarse. Y por último, un detalle: cuando la reforma tributaria ocurrió en los Estados Unidos y se acordó un impuesto de una vez única de 10% para la repatriación de capitales que se estima entre 2 y 2,5 trillones de dólares, la idea era que todas estas corporaciones que tienen dinero afuera lo van a traer, tienen que comprar dólares, ¿no es cierto? Pero no, todas estas corporaciones tenían dinero afuera invertido en US Treasury, ya estaban en dólares. Esa demanda, esas órdenes de dólares no aparecieron, entonces el dólar se debilita. Y como si eso fuera poco, en la historia de los Estados Unidos jamás un secretario del Tesoro en los Estados Unidos dijo en público que no le molestaba si el dólar estaba débil. Todos los ministros de Economía de Estados Unidos, secretarios del Tesoro, siempre dijeron la fortaleza del dólar, nuestra moneda. Steve Mnuchin en Davos dijo: a mí no me importa esto, porque quieren exportar, quieren competir, saben que si no exportan más y no siguen tratando de competir, China, que los está llevando por delante en muchos aspectos, va a ser peor, quieren competir. Además, 26% de las ventas, de los volúmenes de ventas de las 500 compañías del S&P son exportaciones, dependen de exportar. Entonces es valioso. Ellos piensan: queremos que la economía esté cada vez más sólida, vamos a inyectarle en todos los cilindros posibles. Bueno, suficiente motivo para que el dólar siga creciendo. Ahora, llega a puntos técnicos donde está sobrevendido, tiene un rebote. ¿Y qué es lo que pasa hasta la semana pasada? Las tasas de interés suben y, como consecuencia de que los mercados de renta variable ahora están respondiendo al potencial miedo de inflación, una suba de tasa de interés le da la señal a los mercados y parece que la inflación si viene, los mercados de renta variable caen. Entonces, sube la tasa de interés, caen los mercados de renta variable. Bueno, esa correlación, el lunes fue feriado en Estados Unidos. El martes y hoy se cortó esa correlación. Ahora está correlacionando inverso con la fortaleza relativa de la canasta del dólar. Ahora mirar la tasa de interés no te va a dar ni idea de dónde va el S&P mañana. Tenés que mirar la canasta del dólar. ¿Y la semana que viene? No sé. No sé. La verdad que algunos de ustedes que veo caras conocidas deben haber escuchado nuestra filosofía en administrar riesgos y conseguir retornos para nuestros clientes es entender que no sabemos dónde va el mercado, que proyectar no es valioso. Para nosotros es más valioso construir escenarios, decidir exactamente qué vamos a hacer si un escenario ocurre versus el otro, y pasar mucho tiempo decidiendo qué pasa, a qué precio compramos o vendemos, si el mercado baja, si el mercado sube. Porque nuestra experiencia es que la dinámica de los mercados es muchísimo más importante en el día a día que los procesos de la economía real.
En el largo plazo, la economía real sí termina impactando los precios relativos de las distintas clases de activos e inversiones en los mercados. Pero del punto A al punto B, los mercados hacen así, 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 así. Y la volatilidad que eso crea en portafolios de inversión muchas veces nos saca el sueño a los inversores y a los asesores. Aquí decíamos, esta presentación la preparamos durante el fin de semana con los datos que teníamos al viernes. Nuestras conclusiones es que nos parece, yo diría 2/3 de probabilidad que el escenario que vemos con más probabilidad es uno donde, como decía antes, la fortaleza del sector privado en las tres grandes economías, Europa, Japón y Estados Unidos, va a prevalecer por encima del miedo de inflación y no vemos que la recesión en los Estados Unidos sea en el 2018. ¿Por qué? No tenemos ni idea cuándo los Estados Unidos van a caer en recesión, pero no hay ninguna duda que la baja de impuestos y la inversión en infraestructura que va a generar el déficit fiscal le compró más tiempo a esta economía. Es una cuestión de números y cantidades, no de proyecciones y de inventar algo. A pesar de que el ciclo económico está viejo, se compraron más tiempo. Pero no hay ninguna duda que la otra probabilidad es que, como comenté hace un rato, que se les escape la inflación a los bancos centrales, tengan que salir, por ejemplo número 1, digamos, en lugar de que la Reserva Federal y los mercados están totalmente han digerido esa información 100%, va a subir la tasa de interés 0,25 en marzo, en junio, en septiembre, y para diciembre los mercados de futuros, que uno puede deducir la probabilidad implícita a través de precios en futuros, están diciendo que hay un 88% de probabilidad de que la tasa de interés en Estados Unidos suba por cuarta vez en diciembre. Eso no es el problema potencial. Ese es un escenario que va con el de 2/3, donde las cosas van bien. Volatilidad, sí, pero al final del partido, cuando los mercados bajen mucho, hay buena oportunidad para aumentar alocación de activos de riesgo. El problema es que si la inflación es más del 2,5-3, porque los salarios suben al 4%, y la Reserva Federal se ve obligada a subir 0,50 en vez de 0,25, y la inflación no baja. O vemos eso también en Europa. Muy poco probable que lo veamos en Japón. El escenario más benigno se condice con, estructuralmente, las economías del mundo desarrollado han evolucionado de un contexto donde el riesgo es deflación, no en Estados Unidos, pero definitivamente en Japón y Europa, a un contexto de inflación normal. Ayudado por los presidentes de los bancos centrales, cuando los mercados cuando las economías están funcionando a 2% de inflación, los bancos centrales listos a comenzar a subir tasas de interés para evitar recalentamiento. Los académicos y los banqueros centrales en este momento están discutiendo y debatiendo, quizás deberíamos ser un poco más fáciles al respecto y poder mirar y vivir en un mundo de 2,5% de inflación y más cercano a 3% antes de comenzar realmente a preocuparnos de que esta inflación va a recalentar las economías y comenzar a subir tasas de interés. Eso es un contexto muy benigno, de alta liquidez, pero el otro escenario, si bien lo vemos menos probable, definitivamente es posible. En ese escenario, la tendencia estructural de los activos de riesgo, crédito y renta variable cambia, se adelanta la desaceleración en la actividad económica. Veremos cuál es el escenario que termina ocurriendo durante este año. Comentario respecto del petróleo y del dólar, ya lo hice respecto del petróleo. ¿Por qué? Porque para la moneda colombiana el petróleo y la canasta del dólar determinan 70 y pico por ciento, más o menos, 75% de las veces son lo que determinan para dónde va el peso colombiano, que no excluye en absoluto de que haya factores domésticos que por algunos cortos periodos tengan más importancia y muevan al peso colombiano en la dirección contraria de la tendencia estructural a la que debería responder si uno mira dónde va el precio del petróleo y la canasta del dólar.
En ese orden de ideas, les comentaba que la canasta del dólar está teniendo un rebote por ahora temporal, pero si yo les hablaba de esto el miércoles pasado, les decía el precio de la canasta del dólar debajo de 88,5, 88, fue ahí varias veces. La diferencia entre el volumen de orden de compra y de venta nos hace pensar que hay más permeabilidad para ese precio seguir cayendo. El próximo nivel es más cercano a 86 y eso se condice con un euro a 1,30. Porque, como les comentaba antes, los mercados se mueven en ascensor, en escalera. Lo importante de eso es que cuando los mercados se mueven en escalera, tienden a seguir en la dirección, no hay nada que los pare. Cuando los mercados se mueven en ascensor, establecen techos y pisos muy importantes, con volúmenes de compra y venta en gran desbalance. En el caso del euro, una vez que corte 1,26 no hay nada, va a 1,30 tranquilo. Pero tengo que reconocer, prueba de que no sabemos dónde van los mercados, vemos que no fue más abajo y está hace 4 o 5 días en un rango, la canasta, con mercados en renta variable que al final de la tarde mejoraron un poco, pero con bastante incertidumbre. ¿Por qué tanta incertidumbre? Porque hay mucha información en el mes de marzo que es clave para que los participantes en los mercados internacionales determinen con más o menos probabilidad si este aumento en los salarios y aumento en la inflación fue un punto del dato o esto ya es una tendencia. ¿Qué es lo que viene? Bueno, hoy, no sé qué salió, van a salir las minutas, ahora están saliendo a las 2 de la tarde, la publicación de las minutas de la última conferencia del Banco Central de los Estados Unidos en enero, donde publican los debates de los miembros del directorio. Luego tenemos el día 28 de febrero y el día 1 de marzo el primer testimonio en el Congreso americano del nuevo presidente de la Reserva Federal, donde le van a estar preguntando qué te parece, qué vas a hacer, ¿hay inflación, no hay inflación? Luego tenemos el día 9 de marzo, el próximo dato de desempleo, donde van a publicar otra vez cómo funcionaron, cuánto aumentaron o no los salarios en el mes de enero. Como si eso fuera poco, hay una reunión también del Banco Central de Europa. Y el dato de inflación de los Estados Unidos sale el día 15 de marzo. Y después de todo eso, todos los ministros de economía de las 20 economías desarrolladas se van a reunir en Buenos Aires por 3 días a debatir política monetaria y fiscal. Mucha información para que los que están leyendo los mercados se fijen. ¿Por qué les comento esto? Nos parece que en ausencia de alguna información que dilucide esta incertidumbre, los mercados no van a mejorar mucho de estos niveles y rangos. Si no pasa nada dramático, no van a caer mucho más del peor de los niveles el 9 de febrero, a un rango, y de ahí en más probablemente haya menos incertidumbre, veremos qué dirección toman después. En lo que hace al petróleo en concreto, no hay ninguna duda que el fortalecimiento de la actividad económica global, que comienza en las economías del primer mundo, pero definitivamente filtra a todos los mercados emergentes, incluyendo Latinoamérica, hace que la cantidad de demanda de petróleo aumente. Como consecuencia de eso, luego de pasar 2 años y medio, donde la diferencia entre la producción diaria de petróleo y el consumo diario de petróleo, digamos, la diferencia se produce alrededor de 93 y medio millones de barriles por día, se consume 92 puntos al. Desde el 2014 hasta principio y mitad del 2017 es una diferencia que históricamente era 800.000 barriles por día de mayor producción versus consumo, llegó a un punto a 1.400.000. Y eso explica por qué el petróleo bajó a 28 o 30 dólares. Luego cambia la tendencia y la OPEC produce menos petróleo, pero los perforadores horizontales en Estados Unidos producen mucho más, hacen a Estados Unidos autosuficiente en petróleo y nos encontramos con una economía mundial que está demandando más, los inventarios, que luego quizás Othman puede dar en un gráfico donde cíclicamente en el mediano plazo los inventarios de petróleo siguen cayendo, la demanda sube, el precio mejora,
Como si eso fuera poco, Arabia Saudita y Rusia, la OPEC y Rusia renuevan su contrato de ponerse de acuerdo de que no van a aumentar producción, porque a los dos les conviene. Para Rusia es mucho más dramático, porque las sanciones que el mundo le está poniendo a Rusia están presionando muchísimo la recesión, el desempleo. Rusia desesperadamente necesita petróleo a $70 o arriba. Y a Arabia Saudita le hace falta por dos motivos. Uno, porque las reformas estructurales que ha efectuado el príncipe en términos de tratar en los próximos 20 o 30 años a diversificar las fuentes de ingreso de producción de la economía de Arabia Saudita, necesitó dinero. Entonces este señor está invirtiendo en infraestructura para crear distintas industrias en Arabia Saudita con el petróleo desplomándose. La primera vez en la historia que Arabia Saudita tuvo que tomar dedo en los mercados internacionales. Y como si eso fuera poco, ya tuvo que suspender 2 veces la flotación de parte de la empresa de petróleo nacional Saudi Aramco. O sea, el príncipe necesita que el precio del petróleo suba. ¿Y qué es lo que está del otro lado? Está del otro lado son los productores americanos. No son las grandes compañías de petróleo. Son las pequeñas compañías que hacen perforación horizontal, que trabajan en el medio, en el Permian Basin, en el medio de los Estados Unidos, y que han crecido enormemente, han permitido por tecnología y por inversión en capital que los Estados Unidos sea autosuficiente en petróleo, pero cuando el petróleo cayó a 30 no podían pagar intereses. Entonces hace 2 años todos los grandes bancos de inversión de los Estados Unidos les reestructuraron la deuda y tienen que pagar intereses. Entonces si alguien le llama al teléfono y dice, muchachos, no produzcan tanto porque queremos que el precio del petróleo suba. Si yo también quiero que suba, pero tengo que pagar los intereses. Y los bancos van al Congreso y dicen, escúchame, ¿qué estás haciendo con estos pibes? Dejalo que produzca, me tienen que pagar los intereses. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? No tengo ni idea, porque son fuerzas que están en contra una de la otra. Pero en términos de cantidades versus percepción, les acabo de decir que en el mundo se producen entre 93,5 y 94 millones de barriles por día. La capacidad de producción en exceso del promedio que tienen estos productores en los Estados Unidos es máximo 500.000 barriles. La conclusión es mucho más percepción que realidad de que, uy, cuidado con el precio del petróleo porque estos productores pueden inundar el mercado de petróleo. En términos de datos concretos, de las últimas 10, ¿qué salió hoy? El inventario, ¿lo miraste? Yo no lo vi. Bueno, de las últimas 10 semanas, los inventarios globales de petróleo vienen cayendo sistemáticamente y más que las predicciones. Las últimas 2 semanas aumentaron. Eso hizo que el petróleo, que había llegado a 65, 66, retroceda. Nosotros dijimos, mientras cierre arriba del 58,5, va a retomar la tendencia positiva. La retomó, pero con la fortaleza de la canasta del dólar los últimos días, no alcanza 63,5, 64 para ir a buscar el nivel de 66 y está jugando con 61,5, 62. En el corto plazo nos parece más probable que el precio del petróleo va a responder a si la canasta del dólar sigue fortaleciéndose o vuelve a debilitarse. En el mediano plazo nos parece que la fuerza de la demanda real de la economía va a hacer que el petróleo suba y una vez que corte el nivel de 66, el próximo nivel es 70. Sí. Pero entonces, ¿tenemos que comprar un poquito de dólares o no se puede comprar de dólares? Respecto de, en eso, mi colega Othman probablemente dé más información. A nosotros nos parece que si usted, lamentablemente tengo que ser totalmente honesto y decir, si usted me pregunta la semana pasada, digo, quédese tranquila que no va a haber 3.000, va a haber 2.750 primero. Porque veía el petróleo 64, 64,5 y la canasta del dólar empujando para abajo. Ahora estamos un poco como que hay que ver. Entonces, yo diría, no sé qué vale hoy, pero digamos 2.800, 2.850. Debajo de 2.820 va a valorizarse más rápido. No pensamos que vaya a 3.000. Y a pesar de los factores domésticos en Colombia, la gran incertidumbre de las elecciones, el déficit fiscal, la actividad económica, es una cuestión de volúmenes transados en los mercados internacionales. Los volúmenes transados de peso colombiano contra dólar son un pequeñísimo porcentaje de los volúmenes transados en petróleo y en la canasta del dólar en el mundo todos los días. Como consecuencia de eso, decimos que a pesar de que puede haber
ruidos de diferencias en corto plazo por factores domésticos, la gran tendencia, el transatlántico, dice que si el dólar se debilita, así que bueno, eso es un panorama. Esto la última de este mes, estoy muy orgulloso. En ese contexto, nosotros manejamos portafolios de clientes de una variedad de apetitos de riesgo muy amplia. Muy conservadores, muy agresivos, en el medio, algunos que tienen una preferencia por siempre tener componente de renta fija, renta variable y algo de materias primas, commodities, y algunos que dicen yo quiero solamente renta variable o yo quiero solamente renta fija. Todos estos números no son inventados, son los resultados reales de algunos de nuestros clientes. En muchos casos estos son representativos de muchos de los clientes porque tenemos portafolios modelos que hacemos lo mismo para 10 clientes diferentes. Por ejemplo, el año pasado el portafolio más agresivo de todos generó casi 18%, luego de haber generado 20% en 2016. Una cartera administrada que es algo menos agresiva, 12,5%. Las carteras administradas menos agresivas, pero con un componente de renta fija y renta variable, generaron entre el 7, 8, 9%. Y la estrategia más especulativa, utilizando opciones, 44%. Para describir, no con excesiva cantidad de información, nuestra filosofía de inversión y la metodología que utilizamos para invertir en absolutamente todos los mercados, les quiero mostrar un ejemplo. Y si yo hiciera este cuadro analizando cualquiera de estos portafolios, los resultados serían prácticamente los mismos. Número de inversiones en la cartera agresiva que generó el 7,5%. Invertimos 37 inversiones, 27 de las de 37 fueron ganadoras, 10 perdedoras. En promedio, 1,8% de retorno. Las ganadoras, las 27 ganadoras promediaron 2,8%, pero la mejor de las que ganó el 8%. Al mismo tiempo, las 10 que perdieron dinero en promedio perdieron 0,8% y la peor fueron 1,7%. Quiero llevar su atención a por qué para nosotros esto es importante. Fíjense ustedes el ratio de ganancias versus pérdidas. No solamente que ganamos más que cuando perdemos, sino que no solamente la cantidad de veces, sino que el ratio de la mejor ganancia es mucho más que la peor pérdida, y en promedio cuando ganamos más que perdemos. Eso es consecuencia de que invertimos solamente en instrumentos líquidos, de forma tal que podemos salir, estopear una posición a pérdida rápido, sin tener que esperar todo un ciclo. Número 2, que el análisis macroeconómico que hacemos, que nos dirige a elegir un portafolio de inversiones, en nuestra filosofía de inversión, nuestro proceso de inversión, está totalmente separado de cuándo invertimos y a qué precio. Porque la mejor de las inversiones, al precio equivocado, pierde dinero. Entonces, identificamos una serie de activos que nos interesan, esperamos a un precio donde vemos que el desbalance entre compra y venta va a hacer posible que el precio rebote y invertimos ese precio. Y por poco que el precio no responda, nos damos cuenta que nos equivocamos. Entonces podemos salir a poca pérdida. Una situación parecida en opciones, una estrategia muchísimo más especulativa. Fíjense que en una transacción 34% ganamos y en la que peor perdimos 17%. Pero también el ratio de número de inversiones, cuántas de las inversiones son ganadoras versus pérdidas. Antes de pasar a la próxima página les voy a mostrar nuestro portafolio de renta variable estas últimas 7 semanas. Hay una estadística que cuando uno mira nuestro track record histórico en años atrás, no siempre se cumple, que es del total de inversiones que hacemos, qué porcentaje de inversiones son ganadoras versus perdedoras. Este portafolio que el año pasado ganó el 7,5, cartera ETF agresiva, el año 2016 ganó 4,7. Fue un desastre ese portafolio. Un desastre. Perdimos dinero en 6, casi 7 inversiones de cada 10 que hicimos. Un año como el 2016, ganar el 4,5%, fue un desastre, hicimos todo mal. Pero por la metodología y la disciplina que tenemos en nuestro método de inversión, el portafolio generó retornos positivos. Por último, antes de dejarlo a Othman,
Les cuento la historia y esto lo utilizo no para decirles generamos 11% en 7 semanas. No, porque esto no es normal, no es típico y no lo vamos a poder repetir. Lo que ocurre es que la enorme volatilidad de estas últimas 3 semanas nos dio oportunidades excelentes. Pero el poder de la disciplina y la estrategia y de dedicarse a invertir en instrumentos que entendemos y no tratar de encontrar algo esotérico que puede parecer interesante y vende a los inversores, pero en realidad no termina generando retornos consistentes. Nosotros tenemos la opinión de que el mercado de renta variable en China es atractivo y va a seguir siendo atractivo, estructuralmente atractivo. Pero no simplemente compramos el día que decidimos eso. Esperamos, compramos y llegamos a un precio objetivo y dijimos, ¿sabes qué? Por ahora salgamos. 18% de retorno. El otro ejemplo es 5.6. En el caso de China, fíjese por aquí abajo. Salimos el 19 de enero porque veamos que el precio había subido demasiado. Vamos a siempre estar buscando invertir en China este año, pero no a cualquier precio. Esperamos, el día 9 de febrero, el mercado se desploma, invertimos de nuevo. Y ya hicimos el otro 10%. Un inversor dice, quiero invertir en China, compre muchachos, hubiese ganado 2 al 3%, 4% máximo. Nosotros hicimos el 28% ya. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Estructuralmente sabemos que queremos tener exposición a determinados mercados, pero no quiere decir que vamos a comprar y esperar. Buscamos oportunidades. Tampoco vamos a estar rotando innecesariamente. Cuando los precios, a veces los precios toman semanas en llegar al objetivo, otras veces toman 3 días. Lo último, el poder de la estrategia, y esto es algo donde yo mismo aprendí y fue valioso esta experiencia para mí personalmente. Hacemos 2 inversiones, el mercado comienza a dar vuelta y sin parar, sin excepción, 5 inversiones a pérdida, una tras de la otra, pa. El mercado cae, sube y me sacan de 5 inversiones. Entonces estoy en cash, con 2 lindas inversiones en cash esperando y 5 pérdidas. No es muy frecuente que a nosotros nos saquen los mercados, tengamos stock de 5 inversiones en un par de días. No es muy frecuente, pero esto pasó. Al otro día, el 9 de febrero, los mercados se destrozan. Nosotros estamos en cash esperando. Los mercados se destrozan y nos dan señales de que dan una oportunidad espectacular para comprar y ganar dinero. Yo les aseguro que a mí me tembló muchísimo el pulso. Muchísimo el pulso. Pero dije, yo tengo que hacer una cosa, o mi filosofía la voy a aplicar, o si no voy a decir que cuento una filosofía y hago otra. Invertí toda la cartera, todo. Miren, estos son precios al viernes. Al día de hoy, el portafolio que está en 10,5 porque los mercados cayeron un poco. El poder de una disciplina, de una filosofía aplicada en forma consistente. Debajo de un análisis macroeconómico que nos permite concluir como economistas qué nos parece que son los escenarios más probables y menos probables. Hasta aquí, y no sé si tienen preguntas, inquietudes, dudas, y si no, le invito a mi colega Otman a que nos hable un poco del mercado colombiano. No sé, ¿qué valía el dólar? ¿Viste 2008-60? 8.80.